Bienvenidos amigos de la Mesa del Debacle, estamos nuevamente con un episodio de temas de interés general a tratar, a discutir, a poner sobre la mesa para la discusión pública. Como siempre, me acompaña mi compañero de debacle o de debate, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Oscar? Bien. Oye, Oscar, pues fíjate que nos ha ido bastante bien aquí en las redes sociales con la Mesa del Debacle. Hay mucha participación de la audiencia y nos han comentado acerca de cómo hemos desarrollado los temas y algunos que les gustaría tratar. Entonces, hoy se me ocurrió traer aquí a la mesa del debacle un tema que ya le había estado dando vueltas hace tiempo y yo creo que se prestó como siempre hago hincapié en que hay un detonante que me ocurre de entre semanas y los voy a ir anotando, ¿no? Para temas para tratar. Y en esta ocasión el tema que vamos a ver es el lenguaje. O vamos a tratar de discernir lo que podamos hablar de ello, porque como todos los otros temas que hemos tratado, pues no son temas aislados, son temas que se encuentran pues ligados o conectados y bueno, y sobre todo que son muy amplios. Entonces, pues el lenguaje es básicamente el mecanismo para comunicarse el ser humano. Fíjate que tengo una definición que encontré aquí de la RAE que me gustó mucho. Encontré otras acepciones, pero esta me pareció la más correcta. Facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Y bueno, pues parte de lo que estamos haciendo nosotros es comunicar, divulgar, y bueno, estamos usando el lenguaje y obviamente en este caso que estamos en México y Latinoamérica, pues usamos el lenguaje español, que es una forma de la estructuración. ¿Qué opinas del tema, Oscar? No, pues está interesante. No sé, no sé si a ti te molesta que yo toque o involucre a veces la Biblia en No, por esta supuesto mesa, que ¿verdad? no. Yo te juro que no soy ¿cómo se dice? Un infiltrado de la curia No. romana. Ah, ok, Lo ok. que pasa que lo hago porque como es un libro pues sagrado, ¿verdad? O religioso de muchos años, toca temas que siempre tienen que ver con el ser Ok. humano, ¿no? Y en este caso, a mí me gustaría destacar del lenguaje una referencia bíblica que nos habla precisamente de la potencia o del poder del lenguaje, y la Biblia empieza precisamente con eso. Dice, en el principio el verbo era Dios, y el verbo estaba con, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y en otras traducciones dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ya partiendo de ahí, pues nos damos una idea del poder que tiene la palabra, ¿no? O Claro. el lenguaje. Y si le damos los atributos de Dios, pues es omnipotente y omnipresente. Y tan es así que mucha gente pues ha logrado mover masas con el simple uso de la palabra o del lenguaje. Así es. En todos lados y en todas las épocas de la humanidad ha sucedido esto. Y también lo han usado de manera perversa, ¿no? Para aprovecharse de los demás. Okay. Y yo en todas mis conferencias que doy, Uh-huh. siempre saco un ejemplo de un libro que se llama México Bárbaro, Ah, sí, claro. ay, no me acuerdo el autor. Bueno, ahorita me acuerdo el autor. Él cita ahí un ejemplo de la esclavitud que había en el sureste de México Uh-huh. con los mayas, y él dice que él se infiltró en una hacienda y que el hacendado lo llevó a recorrer, pues se hizo pasar por periodista, ¿verdad? Ah, no es cierto, era periodista, se hizo Okay. pasar por hombre de negocios Okay. para poder meterse, porque iba a hacer un reportaje sobre eso. Dice, y se dio cuenta de cómo la gente vivía en condiciones de esclavitud, y le dijo al hacendado, le dice, oiga, esto es esclavitud. Y le dijo el viejo, dice, no, en México la esclavitud está prohibida, esto no es esclavitud, esto es pago forzoso, trabajo forzoso por deudas. ¿Te fijas? O sea, nomás le cambiaron el nombre, la Okay. palabra a la situación y la desaparecieron. Entonces, ejemplos como ese hay muchos. A lo mejor ahorita en el transcurso de la plática los podemos ir citando. Pero yo lo que sí quiero destacar es la importancia de la palabra, Claro. que a veces no se la damos como debe ser. Tú pregúntate cuántas palabras usamos en el día, tú y yo. Los chicos, los de ahora, tienen un léxico muy pobre, Uh-huh. a pesar de que el español es una lengua muy rica, que tiene más palabras que a lo mejor el inglés o muchos idiomas. Así es. Sin embargo, usamos muy pocas palabras y se está perdiendo eso.
Bueno, eso que comentas lo vamos a también espero que no se nos vaya, porque luego hago apuntes o cotaciones mentales y luego al último ya no las termino cerrando, en el sentido de que aparte de lo que comentas de los jóvenes, estábamos en una etapa, y otra vez vuelvo yo con esa postura cuasi filosófica, en el sentido de que la humanidad ya ha crecido en muchos sentidos y ahorita el poder de la información que se tiene, pues prácticamente se puede decir que la información es democrática. La información en sentido general, ¿verdad? Porque hay información que pues está clasificada y ahí no vamos a, no todo mundo tiene acceso, pero sin embargo al tener una computadora, un celular, pues ya tienes ilimitada la información, de hecho no acabarías nunca entonces no acabarías nunca de consultarla. Pero bueno, regresando al tema, para que en estos tiempos el lenguaje sea limitado, creo que debe haber una problemática social en ese sentido. Y de lo que referencias del libro, hay una película que vi que se llama México Bárbaro. Es el mismo, es un documental. Okay. El autor es Kenneth Turner, ya me acordé. Okay. Es un periodista. Es lo mismo, es el libro y la película. Ok, sí lo vi, sí me llamó la atención. Más que nada la forma en que la narrativa cinematográfica se me hizo muy interesante. Oye, Oscar, bueno, entonces, ahorita de lo que comentas es parte de toda la construcción de lo que es el lenguaje, de lo que es la palabra, de lo que es el medio de comunicación, la estructuración que se dice y que es parte de lo que vi aquí en las consultas que hice. Y nos mencionan algunos autores que hay 3 tipos principales de lenguaje, que es el oral, que es el que estamos ahorita ejerciendo al transmitir información o el conocimiento o lo que sea, el mensaje a final de cuentas, de forma oral, de forma verbal, el mímico. Esto es muy importante porque, por ejemplo, al presidente de la República, él podrá decir todos los discursos que diga, puede responder en la mañanera de la forma en que él quiera. Sin embargo, ya hay una serie de analistas que revisan y que ven los patrones del lenguaje corporal. Y entonces dicen, ese lenguaje corporal pues no miente, ¿verdad? Entonces ahí hay algo. Y bueno, ese es un tipo de lenguaje que a veces no lo vemos, pero sin embargo denota información que nosotros estamos transmitiendo. Aquí el asunto es que es a nivel inconsciente, creo yo. Y el escrito, bueno, pero el escrito ya qué más les podemos decir, son todo aquello que está impreso no en papel como este, ¿verdad? Sino impreso en algún tipo de material, algún tipo de documento. ¿Qué acercamiento has tenido con este tema? Mira, sí, es importante el lenguaje corporal que tú mencionas. Yo creo que es el más importante que incluso ni el hablado ni el escrito. Porque muchos investigadores cuando hacen una investigación criminal y interrogan gente, se fijan más en las respuestas que dan que en su reacción física que tienen. Okay. De ahí nació el famoso polígrafo. El polígrafo no es un detector de mentiras. El polígrafo es un detector de reacciones corporales. Te lo conectan y te hacen la pregunta. Él no se está fijando en la respuesta, si te la dice falsa o verdadera. Él se fija en la reacción de tu cuerpo, en la aceleración de tu pulso, del corazón, en la sudoración de tu piel. Y él ve que son alteraciones que el cuerpo tiene cuando está estresado. Entonces él deduce que estás mintiendo con el lenguaje corporal. Hay algunos, no me acuerdo de los nombres de los expertos, esos dicen que porque es un lenguaje emocional. Te pueden decir algo, pero tú reaccionas con emociones, no con el razonamiento. Y eso se puede ver muy fácilmente cuando ves una película. Muchas personas les pasa, ¿no? Tú sabes, tu cerebro racional sabe que es una ficción, que es un cuento lo que estás viendo, pero tu inconsciente, tu cerebro, digamos, primitivo no entiende eso. O sea, te emociona, te asusta, puedes incluso llegar a llorar, ¿no? Y sabes que es un cuento y sin embargo te hace llorar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no distingue. Él responde a emociones. Muchas gentes dicen que en el mundo de la política se aprovechan de este tipo de lenguaje para explotar las emociones de las personas e inducirles creencias o manipular socialmente a las personas mediante la respuesta de las emociones a ciertas cosas. Donde más se nota esto y donde más se explota es en el aspecto mercadotécnico, de que te venden cosas aprovechándose de la respuesta emocional de la gente. Así es. Pero sí es muy interesante. Qué bueno que lo sacaste a cuento. Ahora, es un lenguaje corporal. Tú sabes, tú tienes este saludo. Así es. ¿Verdad? No sé si lo puedes estar, pero por ejemplo, los que saludan así, no sé si alcanza a ver en la cámara, tú ves una muchedumbre saludando así, son comunistas. Así es. Ves a uno saludando así, son fascistas.
¿Y sabes cómo saludan los carpinteros? No. Mira, salúdame. Ujú. Saludan así. ¿Sabes cómo saludan los lecheros? No. Dale así. A ver. Entonces, hay muchas cosas que significativas Ay, que no son lenguajes hablados, pero son lenguajes corporales. ok. Y eso habla de la personalidad de la gente, ¿no? Oye, fíjate que estoy, bueno, como siempre te comento que se me ocurre un tema, no se me ocurre al azar, se me ocurre en base a una experiencia. A lo mejor eso es algo que ahondaré en algún momento que hablemos sobre cómo estructuramos los temas. Y bueno, me puse a investigar, empecé a leer y vi ahí de hecho hay muchos estudios de investigación, estudios revisados, ¿verdad? Aprobados y todo ello. Y habla que mucho del lenguaje corporal, que es la mayoría, no me acuerdo qué el por ciento, pero son mensajes a nivel inconsciente. Sí. O sea, así como enviamos el mensaje a nivel inconsciente, recibimos a nivel inconsciente. Entonces, ahorita que me decías de los saludos, de los políticos cuando deleitan a las masas, pues aprovechan esa parte, ¿no? Es que iba a decir vulnerabilidad, pero no sé No, pues es que sí si lo es. sea Sí lo es. Sí, del sí. ser humano de percibir, de conectarse con las emociones, vaya. Entonces, cuando vi los tipos de lenguaje oral, hacían una descripción de varias cosas, igual que con el mímico, que era la forma, la gesticulación y el escrito. Y entonces a veces no tenemos la habilidad para reconocer todas esas formas en que estamos transmitiendo mensajes, ¿no? Ese es un lenguaje ya estructurado que muchas veces es heredado, ¿no? Ni siquiera a veces decimos, bueno, es que tal persona se comunica de esta forma, pero bueno, sus patrones de comunicación son familiares, o sea, son de los, ¿cómo se llama? De su familia, de Sí, su árbol genealógico, todo eso. Digo, las personas que conocen este tema lo van a saber describir mejor, pero bueno, entonces, a veces incluso ni siquiera somos conscientes de que mucha de la forma en que enviamos los mensajes ni siquiera son originales nuestros, vaya. Mira, dentro del lenguaje hablado, pues sí, no se puede generalizar. Es un bloque y así es. Hay muchas variaciones. Están las metáforas, por ejemplo, que mucha gente utiliza. Así es. Y en México, por ejemplo, una cosa que a mí no me agrada mucho son los albures. Yo tengo un amigo mío que estudió diseño gráfico y dice que en la escuela, en una de sus primeras clases, el maestro lo pasó al frente y le dijo, a ver, vas a decirnos algo, pero con doble sentido, que nosotros entendamos el doble sentido. Okay. Y como él de familia conservadora y luego del rancho, se le ocurre decir, yo lo coloco y ella lo quita. Y todos soltaron la carcajada, se burlaron de él, ¿verdad? Porque querían escuchar cosas como vivo en una casa de techo de palos, Okay. o ten trapito para que te limpies, cosas así, ¿no? Groseras. Y es una forma de hablar que es como un código que nada más cierto grupo entiende, pero que tiene una gran carga metafórica, que muchas veces es para ofenderte sin que te des cuenta. Así es. Entonces, es una forma curiosa de lenguaje que te digo, a mí en lo particular no me gusta, ¿verdad? Porque, pues... Oye, pero si te lo sabes. Bueno, estos son ejemplos, no vayan a pensar que me lo sé, no, pero así sucede, ¿no? Entonces hay que, incluso, si respondes a las emociones, pues una mentada de madre si te calienta. Sí, alguien que te diga, entonces tú no estás racionando al momento de escuchar las palabras, no las está procesando racionalmente su cerebro, sino que las recibe directamente tus emociones y tienes una reacción física, posiblemente violenta, ¿no? Y eso es importante. Ahora, lo que yo leí hablaba de que no todos sabemos ni conocemos el mecanismo, ni cómo funciona el lenguaje, ni qué se puede hacer con él. Son muy pocos los que lo saben y lo aprovechan pues para su beneficio, ¿no? Sí. No, pues es lo que te quería decir. Oye, bueno, y sobre todo ese tema que hablabas ahorita, por ejemplo, de ese tipo de lenguaje de comunicación, nos toca, por ejemplo, creemos, porque de hecho existe como tal la estructuración del lenguaje de los grupos y digamos, del país, de las naciones y las regiones, pero por ejemplo, se vuelve cada grupo que se conecta o que está armonizado con sus integrantes, terminan desarrollando un subtipo de lenguaje de comunicación, como lo acabas de comentar ahora, que es, por ejemplo, en los centros de trabajo, en las escuelas, en la familia. Pues incluso hay algo que a mí me causa mucha gracia, que es que, por ejemplo, en algunos trabajos existen
un WhatsApp, ¿no? General, y luego sigue el WhatsApp de los que están del lado izquierdo, de los que están del lado derecho, y luego los que se juntan con Pedro Pérez. Los grupos. O sea, entonces ya hay una serie de grupos, y estos grupos operan en el sentido del lenguaje con sus propias reglas, con sus simbolismos, con sus signos, con sus leyes, con sus códigos. A mí se me hace muy interesante esta parte porque, por ejemplo, si lo que comentabas ahorita, por ejemplo, en el doble sentido, hay un grupo que a lo mejor su forma de comunicarse es esa y en otro grupo pues, no. México, en México, sí, en el DF, así son. Y entonces ahí, por ejemplo, los significantes que se dice que se le dan a cada significado, o porque tienen algo más allá, o sea, no es el significado como tal, sino es el significante que se busca. Y esos grupos ya van creando sus propias conexiones, sus propias reglas, a final de cuentas. Bueno, perdón. Sí, no, adelante. No, me estaba acordando de que el lenguaje es muy amplio y muy profundo su estudio. Y yo me acuerdo que hace tiempo tú me comentaste es una paradoja, no sé cómo le llamaste, el paradigma de los monos, así es. que es una forma de lenguaje, de condición. No sé, me gustaría que lo explicaras aquí brevemente, de que cómo a un grupo lo induces a cierta conducta, pero sin necesidad de hablar con él, sino que lo haces de otra manera. De modo que el que aprende, creo que a eso le llaman la indefensión aprendida, de que terminas defendiendo algo y no sabes ni por qué, porque te lo enseñan a golpes. Bueno, hay dos ejemplos que habitualmente, ya no me recuerdo en qué contexto, pero tiene mucho que ver con, sí, para explicar el paradigma. Es, por ejemplo, el mono, ese no lo veía yo en otras etapas laborales, que era muy socorrido, porque había personas que no estaban abiertas al cambio. Entonces defendían un paradigma, y ese paradigma, por ejemplo, este ejemplo que ponían era muy socorrido. De hecho, no sé si sea dramatizado, construido o realmente ocurrió. Aunque es un experimento, dicen. Sí, a eso me refiero, no sé si realmente es cierto o no. El punto es de que en una sala se encuentran, digamos, 4 o 5 monos, y bueno, entonces empiezan con ellos, ponen un racimo de bananas en el centro y ponen una escalera. Entonces, cuando uno de los monos sube a querer agarrar uno, pues le dan unos choques eléctricos a todos, ¿no? Entonces, pues todos van y le pegan para que, sí, algo así, no me recuerdo, pero van y le pegan, y entonces cuando después otro tiene hambre y quiere hacer lo mismo, los otros van y lo golpean, y entonces así empiezan, los dejan X cantidad de tiempo. Entonces los monos ya saben que no tienen que tocar las bananas porque les van a dar descargas a todos, y lo que van haciendo es que van sacando un mono y meten un mono nuevo. El mono nuevo, como no sabe cómo opera la convivencia, la comunicación, lo que sea, tiende a hacer lo mismo, tiene hambre, y entonces sube las escaleras y quiere agarrar una banana, y todos van y lo golpean, o sea, no lo dejan que suba, y entonces así empieza hasta que ya no queda ningún mono, y cada vez que viene un mono, los demás empiezan a hacer lo mismo. Entonces eso tiene un ejemplo del paradigma, ¿no? Que hay personas que ni siquiera cuestionan algunas cosas, ¿no? Que no, ni siquiera es que no las entiendan o que cuestionen, sino que hasta defienden, ¿no? Y eso es parte de ese ejemplo. Sí, se termina, como te decía, haciendo cosas que no sabes ni por qué las haces. Exacto. Nada más porque te las dejaron. Había leído yo, hay un libro que se llama, de Anthony de Mello, creo que se llama El canto del pájaro, donde narra algo parecido de un monje de una religión de la antigüedad. Los miembros de esa, bueno, cuando él hacía su ritual, su servicio religioso, siempre andaba un gato ahí poniendo gorro. Entonces él ordenó, para que no se distrajeran, que amarraran el gato allá, y lo amarraban, entonces ya rezaban y hacían todo su rollo. Y se murió el sacerdote, y seguían haciendo lo mismo con el gato. Se murió el gato y fueron y trajeron otro gato y lo amarraron. Total que corrieron los siglos, y después tenían un gato ahí y nadie sabía por qué lo tenían. Y el gato ahí tenía que estar sin saber que en realidad el gato no tenía nada que estar haciendo, pero sin embargo era como una conducta aprendida, con un lenguaje que no había sido oral, sino había sido un lenguaje conductual. Conductual. Pero es interesante, digo, esto es bueno de tomar en cuenta para que comprendamos de qué manera se puede comunicar con las personas. Okay. Sí, a veces alguien está hablando contigo y nomás de estarlo observando te das cuenta que está bien nervioso, ¿verdad? Que algo trae, y es más, ni le pones atención porque dices, tiene un problema, o porque está así, ¿verdad? Bueno, porque te está hablando con el cuerpo, te está hablando con su expresión. Es lo que decías tú del que interpreta las mañaneras, el lenguaje corporal. No, se recargó así, quiere decir que no sé qué. No, que miró para arriba y quiere decir esto. Y interpretan todos esos signos
que sí tienen algo Claro, de sí, verdad, sí. ¿verdad? Sí, no son 100%, ¿cómo se llama? O sea, no se puede decir que son a rajatabla así, ¿verdad? Como se expresa. Sin embargo, existe ahí un patrón y entonces te puede dar información acerca de ello. Por ejemplo, hay mucha raza perdón, hay varios analistas que dicen que cuando le preguntan algo al presidente y no le gusta lo que hace, se hace hacia atrás. O sea, esa es una postura. La otra es que cuando como que quiere decir algo y se tapa la boca, ¿no? Entonces, y hay otra que esperemos que no lo hayamos hecho aquí, pero ahí nos van a decir que cuando está relacionado con una mentira, las personas tienden a tocarse la nariz. Y entonces me empecé a investigar eso por lo de Pinocho. Y hay algo ahí, o sea, hay un estudio, ¿verdad? Y dije, No creo que sea cierto eso. Así de, tengo otros datos. Bueno, entonces, pues yo creo que es el presidente que ha sido más analizado, o sea, tanto sus discursos como el contrapeso de la información, ¿eh? Y esos famosos otros datos. Entonces no escapa de estos análisis. Y bueno, su lenguaje corporal dice mucho, su lenguaje oral, pues dice mucho pues más. Acuérdate lo que dicen los chinos, una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, ¿y recuerdas la foto esa que le tomaron? No sé cómo circuló, pero tengo entendido que le hicieron una llamada o una consulta a altas horas de la noche por algo de seguridad y sale atrás un desorden. Entonces, ese es otro tipo de lenguaje que manejamos, a lo mejor no sé cuánto da, pero creo que es muy común que tengamos un desorden. Ese desorden está asociado con el desorden de ideas. Sí, con eso empezaron a decir, ¿verdad? Y lo compararon con Albert Einstein y con Octavio Paz y con gente que tiene desordenado su despacho. No sé, bueno, ahí también ¿qué necesidad había de hacer eso? Ahí también está la otra parte de la forma en que se aborda la información, porque sí se aborda o se desmenuza la situación, porque pues hay quien lo vio como un toque de genialidad y hay quien lo vio como desorden, Sí. desperdicios. No, o sea, es que tenía un plato de sopa arriba de unos libros. O sea, yo te paso que tengas cuadernos, libros, pero ya un plato de sopa ahí, pues como que no, ¿verdad? Oye, Oscar, bueno, perdón, y abonando a eso algo más, es los memes, ¿viste los memes? Que empezaron a circular. ¿Con eso? Sí. No, los vi. No, le pusieron, digo, búsquenlos ahí en la red, hay Bueno, pues es que se presta para eso. Sí, se presta eso es algo muy común, por ejemplo, cuando algunas personas en sus redes sociales ponen una foto y ¿quién me ayuda a quitar el fondo? Y no, pues, le das carta abierta a las personas para que dejen volar su imaginación y sus habilidades de diseño. Oscar, las funciones del lenguaje, igual estuve investigando y hablan acerca de que existen tres principales, que es la referencial, la emotiva o expresiva y la conativa o apelativa. La referencial habla principalmente, es aquella que transmites información tal cual, ¿verdad? Que se dice que no hay mucho de la persona, sino que es una información tal cual. Y de hecho la palabra lo dice claramente. Digamos que es la que usamos cotidianamente. Exactamente. La emotiva o expresiva es la que dicen que aplica cuando ya estamos en esa información, en ese contexto, agregando, aportando algo de nosotros, ¿no? Algo de la emoción, algo de la conducta, de la condición, o sea, son muchas, ¿verdad? No solo es la emoción, que al final de cuentas están relacionadas. Y la conativa o apelativa se refiere cuando importa más cómo reacciona la persona a la que le estás enviando el mensaje. Entonces, esas funciones son básicamente del lenguaje. ¿De cuál lenguaje? Bueno, pues ya hay un montón de lenguajes, ¿no? Entonces, básicamente hemos hablado de lo que es la oral, la mímica y el escrito. Sin embargo, hay otras formas del lenguaje y de la comunicación. Sí, no, pues yo no las conocía. Esos datos son ya como muy técnicos, ¿no? Sí. Sí, pero no dejan de ser interesantes porque pues tienen que ver con nuestro día a día. Sí. ¿Verdad? Nosotros los ignoramos, pero se supone que sistematizados. Yo leía en un tema de ingeniería lingüística lo que te mencionaba al principio, de que, mira, eso venía, lo citaban un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, un propagandista de Hitler que se llamaba Goebbels, que seguido sale ahí en la mañanera, lo mencionan seguido. Él hacía, él más bien estableció una cosa que se llamaba la neolengua, que después ese autor que tú citas, George Orwell.
Él se basó en eso porque él conoció ese fenómeno social de manipulación a base del lenguaje y escribió la novela cuando estuvo en España, pero con esos principios que había aprendido de ese tipo de... ¿Y qué era lo que hacían? Que modificaban el lenguaje, daban una palabra con un significado diferente, le cambiaban el nombre, decían, por ejemplo, si una palabra es peligrosa para el sistema o para el Estado, la vamos a desaparecer. Así es. Entonces, a lo mejor en México hay muchos ejemplos de esos, ¿no? Sabes que la PGR, híjole, ya huele a corrupción, quítale el nombre, ponle fiscalía. Entonces, ¿qué pasó? No, pues ya no existe, ya se acabó, bueno, ya a todos se nos olvida, ya se llama diferente. Oye, la Policía Federal de Caminos, ya quítale el nombre, ahora ponle... no era preventiva antes, ¿verdad? Sí. Ahora ponle Federal de... No, era al revés. Bueno, le cambias el nombre. Entonces él supuestamente sistematiza esa cosa que se llama neolengua y la menciona en la novela de 1984, que se llama. Ahí hablan de una neolengua donde inventan palabras, pero el propósito de esto es hacer que la población se le olvide de cierta realidad o ciertas cosas. Que contaban ahí en ese libro, dicen que haz de cuenta que inventaban la historia, salían y publicaban noticias que eran falsas y la gente se las creía. O sea, nada que ver con la realidad, ¿verdad? Eso es como sarcasmo. Y luego las modificaban, escribían libros y le quitaban y le pegaban cosas para que pareciera que las cosas habían sucedido como había dicho el mero papas fritas, ¿verdad? Por decir así. Y luego viene otro tipo de lenguaje que le llaman, después de la neolengua, una que le llaman la posverdad, donde la verdad ya no existe. O sea, ahora la verdad la vamos a construir y la vamos a fabricar nosotros. Y todo eso pues tiene mucho que ver quienes dicen, los que estudian esto, que esto lo utilizan mucho los políticos, ¿verdad? Los discursos de los políticos y pues yo pienso que algo tiene de cierto. Te quería mencionar algo sobre la oratoria, el poder de la oratoria de la palabra. Hay un libro que escribió Julio César que se llama La Guerra de las Galias y en ese hay un pasaje donde narra que cuando ellos iban a invadir lo que era un lugar que se llamaba Germania, que estaba invadido, no estaba invadido, estaba poblado por unos que le llamaban bárbaros. Y antes de cruzar un río, los soldados estaban acobardados, tenían miedo, que estaban llorando. Imagínate, el ejército más poderoso eran como el ejército, bueno, no digo gringo, porque tampoco son muy chingones, pero que el ejército de ese tiempo, que eran los romanos, que todo el mundo les tenía miedo, estaban chillando, que porque les habían dicho que los germanos eran unos pelados gigantescos, greñudos, fuerzudos, y que nomás con gritar la gente se moría de miedo. Y Julio César dijo, no, pues yo con estos no voy a ganar la guerra. Y en ese momento él emitió un discurso ahí viene el discurso transcrito, ¿verdad? Dice que era de tal fuerza las palabras de este viejo que los llenó de valor y que en ese rato se calentaron y vámonos. O sea, no es para que te des cuenta el poder de la palabra y de la oratoria cuando se sabe dirigir o cuando se sabe conducir hacia un grupo de personas. No así cuando alguien dice un discurso aburrido que hasta te duermes, ¿no? Pero digo, de ahí viene también la importancia de eso y cómo se utiliza pues para manejar a las masas, a una sociedad. Fíjate que iba a llegar al punto del poder de la palabra como parte del lenguaje, porque es un tema también, sabes que soy apasionado de las cuestiones filosóficas y psicológicas, entonces el poder de la palabra muchas veces no tenemos, esa es una gran habilidad, muchas veces no tenemos entendido qué tan fuerte es nuestra palabra. O sea, los mensajes que estás enviando, la forma en que lo traduces hacia las personas, no sabes cómo pueden afectarlos, ¿no? Entonces a veces puede ser que en nuestras relaciones comunes dices algo que la forma en que lo dices afecte de una manera y a veces ni siquiera es como tú lo querías decir, sino porque a veces, otra vez, si tuvieras la habilidad de saber cómo estás expresando esa información, podrías modularla para que llegara de la forma en que tú quieres. Esa es una habilidad que a veces carecemos de ella o no somos conscientes de eso. Y existe esta situación del poder de la palabra que desafortunadamente ahorita está muy usada por los coaching de vida y entonces como que pierde el sentido en como que a veces la función que tiene es enviar un mensaje muy efectivo, ¿no? Y aparte ser responsables de los mensajes que enviamos, porque a veces se nos olvida, ¿no? Entonces a veces, como comentábamos en una parte anterior,
la parte emocional al emitir el mensaje afecta mucho porque estás aventando mucho de lo que a lo mejor te está afectando, ¿no? Hablo de cuestiones meramente negativas, ¿verdad? Porque hay muchas muy positivas, pero a veces no logramos comprender cómo enviar ese mensaje. Entonces aquí viene esa parte donde tienes esa habilidad, digo, el comandante que debe estar ahí, la habilidad que encontró, que tenía y que desarrolló y que construyó un discurso, ¿no? Y ese discurso, pues le llegó a las personas, a los soldados. Bueno, yo por ahí sé que estás escribiendo un libro que se llama El Poder de la Palabra y luego nos dices si es cierto o no. Pero fíjate bien, eso que acabas de decir es cierto y donde más se nota y más se manifiesta, qué triste y qué mal que ese poder se utilice para mal y no para bien. Y me refiero al chisme. ¿Qué es un chisme? Alguien puso una analogía o digamos una metáfora de lo que es el chisme. No me acuerdo quién lo... ahí lo puedes encontrar en internet. Que un chisme es como una almohada llena de plumas. Sales a la ventana y le haces así y se riegan todas las plumas. Es cuando dices el chisme. Ahora, recoge las plumas, que no te falte ninguna. ¿Cuándo vas a lograr eso? Sí, o sea, para que veas la efectividad de las palabras, oye, ¿no? Lo venenosas que pueden ser. Y salir, no, pues nunca las vas a recoger ni las vas a encontrar todas. Es imposible. Y ahí está donde lo que acabas de decir, de que tienes que asumir la responsabilidad de lo que dices, ¿no? Claro. Ahora sí que literal de lo que dices, porque puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. Igual puedes alentar, levantarle el ánimo a una persona, incluso a lo mejor esa persona hasta se puede curar con escucharte, porque su sistema inmunológico se mejora y X, pero es un efecto positivo de las palabras que recibe, de aliento, de ánimo que alguien le da. Oye, fíjate que comentas eso, se me hace muy importante porque yo recuerdo en alguna etapa de mi vida que estuve, pues yo creo que vulnerable, esa es creo que la palabra, no se oye muy chido reconocerlo, pero en que me afectaban algunos comentarios, ¿no? Y pues básicamente eso, haber caído en ser el chisme de otras personas, ¿no? Y entonces, bueno, me fui a consultar qué era un chisme, y de hecho, si no mal recuerdo, el chisme dice que es información falsa o verdadera. O sea, yo tenía el concepto que el chisme era algo inventado, ¿no? Entonces puede ser ambas. O sea, el chisme es como, no recuerdo, no sé cómo estructurar la forma para decirlo, pero no es tanto si es verdad o si no, es el efecto de decir algo, ¿no? El término legal es difamación, que por cierto ya no existen los códigos penales. Ya lo metieron, lo acomodaron en otro tipo que se llama discriminación. Pero el efecto, dices bien, verdadero o falso, y la característica peculiar que tenía era de que le causaba daño a la honra o a la dignidad de una persona, o sea, lo ofendías. Y esa era la connotación que le daba la calidad de antijurídico ese tipo de actitud, y se castigaba. Oye, ahora jurídico, bueno, es que me imagino que, déjame construyo otra vez lo que te voy a decir. Así como hablábamos de George Orwell y 1984, el libro donde hablan, donde van quitando palabras y las van cambiando, decir que es discriminación es como, vamos a quitar esto porque posiblemente por difamación debió haber muchas demandas. No sé si sea el caso. No, pues era pan de todos los días. Okay, entonces, ya la vecina por cualquier cosa, no, me dijo esto. Y los ministerios públicos así, lleno de chismes. Entonces, ¿por qué eran chismes? Pues, porque esos chismes siguen pasando. Sí. Pero ahora, entonces, como el código ya no lo maneja como tal, entonces ahora lo manda a la parte de discriminación y le cambia el contexto. Le cambia, bueno, fíjate, un buen ejemplo. Entonces ya difamación, ya estamos hasta el chongo de difamación, cámbiale el nombre, ponle discriminación. Y ahora, ¿cuántas personas van y ponen, nada más para hablar de discriminación, cuántas ponen una demanda por discriminación? No, porque aparte... Sí. Eso es como lo que comentan de los grupos coercitivos. Es muy básico esto, por ahí andan lo que les llaman vendehumos, ¿no? Tú vas a un grupo donde te prometen que por 15,000 pesos de un curso que vas a tomar, vas a ser un emprendedor y te vas a hacer rico en no sé cuánto tiempo. Estafan. Y entonces, pues sí, la mayoría se estafa, creo. Digo, no sé por qué nunca he ido y creo que antes de los 20 años estuve a punto de caer en algo de eso y afortunadamente me escabullí, digo, me salí. Y bueno, el punto es de que entonces, por ahí se ha tocado ese tema en diferentes situaciones, diferentes podcasts, es que la mayoría de la gente que se siente estafada, que realmente no produjo nada de utilidad de esos cursos, no demanda, porque le da pena reconocer que se equivocó. Bueno, eso me toca una metáfora más grande en el país. Pero bueno, entonces les da pena reconocer que
que fueron estafados. Sí, es vergonzoso. Entonces, como es vergonzoso, no lo demandan. ¿Qué pasa? Que entonces las personas siguen impunes, por así decirlo, y que esa queja o denuncia, pues se va perdiendo, diluyendo. Sí, es como los hombres golpeados, porque la violencia doméstica Ok. no nada más la padecen las mujeres. Así es. Sin embargo, muchos hombres, por la idiosincrasia que tenemos del machismo mexicano, les da vergüenza ir a denunciar, mi vieja Así me pega, me maltrata. Es Entonces resultado ser. se callan, y eso ya, en México no hay más que quejas de mujeres violentadas. Pues sí, como dijo uno, pues sí, porque los hombres no denuncian, Exacto. pero posiblemente por ahí vayan dándose parejos, ¿no? Estuve en un tiempo asesorando a una persona que estaba haciendo un trabajo muy parecido y efectivamente las no demandas, por así decirlo, porque no existe como tal, ese concepto no puede existir, ¿verdad? Las no demandas son altas. O sea, hay muchos hombres que no denuncian por lo que acabas de decir, Y es el mismo caso que acabas de por las citar, de la creencias. discriminación, porque aparte la discriminación engloba otras conductas, no nada más la de atentar contra la dignidad de las personas, como puede ser una ofensa, ¿no? Y aquí a lo mejor me voy a meter en problemas y hay problemas de acoso, ya saben, 4 letras, que muchas mujeres ya terminan no denunciando porque se les revictimiza en los ministerios Sí. públicos. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas mujeres dicen, ¿para qué voy a ir a acusar a alguien o de una situación que pasa en la X determinada área, personas, si ahí mismo me hace eso sentir peor? O sea, en lugar de sentir alivio, de buscar justicia, las mismas personas que no están preparadas, y no sé si ahora ya estén preparadas, digo, ahí sí desconozco, pues terminan revictimizando a la persona, haciéndole preguntas incómodas, es más, asumiendo que es parte de su responsabilidad de haber sido víctima, No, ¿no? de hecho eso ya se supone que ya se erradicó. Ya la ley de víctimas y otros ordenamientos jurídicos prohíben la revictimización. Okay. Incluso el funcionario público que incurre en eso se hace acreedor a responsabilidad administrativa. Ahora, ¿estará ocurriendo? Bueno, esa es otra. O sea, el hecho de que ya esté previsto en las leyes y que las víctimas estén protegidas por ese lado, no quiere decir que no se practique. Siempre, nunca falta algún funcionario que no tenga la suficiente capacitación o perspectiva que le debe dar a la víctima para evitarlo, pero claro que puede suceder. Hay gente que se ha quejado y son leyes que ya están vigentes de hace tiempo. Entonces, todo este tipo de situaciones a veces no a veces, supongo que en gran número deben de no estarse demandando o denunciándose por estas situaciones, ¿no? De revictimización, de burlas, de, pues no sé, todas esas cuestiones de creencia que terminan pues haciendo que la persona no decida hacer esto. Oye, Oscar, ya estamos como en otras veces agarrando monte. Eh, bueno, ya hablamos de los tipos de lenguaje, las funciones del lenguaje, las anotaciones o cotaciones de cómo se da el lenguaje socialmente, de lo que es el poder de la palabra, eh, del lenguaje corporal, muy importante. Y bueno, hay un tema que yo creo que ya disminuyó un poco, pero sin embargo existe porque ya, no sé si la palabra sea mimetizar en la sociedad, que es un tipo de lenguaje que ha estado, se creó o se desarrolló o se le dio cierto grado de importancia a raíz de ciertas mm, situaciones políticas en México y en el mundo, que es el lenguaje inclusivo. Entonces, eh, pues allí todos ya saben cuando las palabras les ponen una X o una Y al último para incluir a las personas cuando se encuentran personas de diferentes géneros. Y bueno, estuve investigando algo de ello y me llevé una grata sorpresa que el lenguaje inclusivo como tal es un lenguaje que ha existido siempre, pero no es el lenguaje inclusivo de género, que es a lo que ahora quiero comentar, que ese lo vamos a tocar un poco, y también lo que es el lenguaje inclusivo en general, ¿verdad? Que habla de aquellas personas que no tienen acceso a la comunicación. Entonces hay un contexto en el lenguaje inclusivo que habla del lenguaje inclusivo de género y de accesibilidad. ¿Qué conocimiento tienes al respecto? Mira, lo que yo te puedo decir de esos, sí son dos realidades que hay que ver. No sé. Por un lado, la social. Sabemos que la sociedad es la que modifica Sí. el idioma y la lengua por el uso. Uh-huh. Nunca una autoridad va a imponer, se va a hablar así por decreto. ¿Por qué? Porque es algo que usas cotidianamente
y lo usas de la mejor manera de la manera que tú crees que es correcta, y así se va arraigando en la sociedad. Hay un caso histórico, así rápidamente me gustaría hacer un paréntesis. Cuando acabó el Imperio Otomano bueno, en el mundo, en Turquía, por ejemplo, el nuevo gobierno que entró, ellos tenían la idea de que Occidente o que Europa era el signo máximo de civilización, Ok. y lo que hicieron, ellos tenían la escritura con caracteres arábigos. Pues no, este señor se pone a cambiar la escritura a caracteres latinos. ¿Te imaginas la bronca en la que se metió? Y cambió, quitó toda la escritura árabe. Es como si ahorita nos dijeran en México, ¿saben qué? Ahora vamos a escribir con caracteres chinos. Esos tacos. Eso hizo el viejo. Entonces, hacer una cosa así está bien. Lo logró, ¿verdad? Pues ahorita ya en Turquía ya utilizan los caracteres latinos, pero antes usaban, hasta antes de 1920, usaban todavía esos ganchos árabes. Ok. Esa fue una reforma que introdujo él. Bueno, aquí nosotros tenemos esa parte, la social. En las redes mucha gente escribe con X, con términos, pero legalmente eso no ha llegado digamos, a las autoridades que legislan Ujú. o que hacen las leyes. Lo que sí se ha logrado a nivel legislativo es eliminar expresiones Ay, que ay, ay. hagan una diferencia, como dices tú, una dicotomía Una entre hombre y dicotomía, mujer, así ¿no? es. Ahora se pone persona. En varios ordenamientos jurídicos, en la Constitución, Código Civil, en lo que yo te mencionaba la otra vez, lo que es la transversalidad, Ujú. se ha cambiado ese término para evitar precisamente interpretaciones de que, dice hombre, pero pues, ¿y las mujeres qué? Entonces se ha cambiado por la palabra persona, ¿verdad? Y es una manera inclusiva. Te voy a decir cuál es el problema en los países de habla hispana, de que nosotros, como es un lenguaje muy rico, tenemos sustantivos para hombres y sustantivos para mujeres, y ¿cómo se dice? Adjetivos Ujú. femeninos Ujú. para hombres y para mujeres. Y en idiomas como en el inglés, por ejemplo, pues nada más es persona, No sé si. o no sé, es diferente, no hay artículos, tanto como en el idioma español, y eso dificulta las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, juez o jueza, Ujú. ¿cómo le vas a decir? Y cosas así en las profesiones, el médico o la médica, Ujú. ese problema tenemos nosotros. Sin embargo, pues es algo en lo que todavía así a nivel legislativo, pues ha habido intentos de incorporar ese tipo que a mí me parece, te soy honesto, me parece una barbaridad. No debería de existir eso ¿cómo le dicen? Lenguaje inclusivo. Ajá, de amigue, Ajá. cosas de esas. O sea, Compañere. sí, me parece aparte que no tiene la suficiente arraigo como para que pegue. Pero bueno, vamos a darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Es que eso es muy importante porque estamos hablando de algo que crece orgánicamente, o sea, que se Ujú. desarrolla orgánicamente en la sociedad. Bueno, tengo aquí tres conceptos que me gustaría o que quiero leer para nuestra audiencia, pero antes quería señalarte algo que hablabas de que no está legislada esa parte. Sin embargo, por ejemplo, hay un documento, creo que es el manual para incluir así, algo así, o para no cometer actos de discriminación. Creo que se encuentra en la CONAPRED, en la página, no recuerdo, pero lo leí hace algunos años en el trabajo estaba leyendo algo sobre eso de igualdad de género, y entonces hay esta parte que dices, en lugar de decir presidenta o presidente, es quien preside. Sí, O sea, y se me hizo, dije, no, está muy chido, o sea, porque ya había esos esbozos, ¿no? De querer, a final de cuentas, utilizar un lenguaje exclusivo para denotar eh, la diferencia de género, o sea, o no, que no hubiera géneros, vaya, Ujú. más bien. Entonces, empecé a leer ese manual y la verdad está muy bien escrito, habla muy bien así, no especifica si es hombre o es mujer, sino es alguien que realiza una actividad como tal. Entonces, se me hizo muy interesante. Posteriormente empezó ya a ponerse, no sé si de moda, porque ahora sí que nos van a responder ahí las personas que tengan o que discrepen de lo que digo. Y entonces ese se me hizo muy rico, entonces, ¿y por qué no lo adoptan? O sea, ¿por qué no adoptarlo? Y bueno, ya empezó a salir todo lo demás. Referente a lo del lenguaje inclusivo de género, como lo establecen algunas organizaciones, y el lenguaje de accesibilidad. Por ejemplo, el lenguaje de accesibilidad, también conocido como accesibilidad de comunicación, se refiere a las denominaciones, recursos y sistemas lingüísticos para habilitar la participación de las personas con discapacidad en el día a día. Y bueno, aquí entra ya, por ejemplo, las personas que hacen lenguaje de señas, que saben hablar, que se comunican mediante lenguaje de señas, a las personas a las que se les crea un menú o un documento en braille,
Y hay otra serie que, entonces, digo, yo no soy especialista, no los conozco, pero sin embargo ahí van sobre unos sectores que no se les permite con el lenguaje común poderse comunicar. Entonces, es muy importante hacerse esa demarcación porque ese es un lenguaje inclusivo. Sin embargo, en la moda, en lo que vende o en la parte como comercial, yo diría, de toda esta situación, pues se habla de la parte de género, que eso tampoco nadie lo especifica. Bueno, la Real Academia de Lengua Española considera que el lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguno. El lenguaje español también tiene palabras que escriben sin especificar género, entonces, o que incluye ambas, entonces la Real Academia pone esta postura ante esta situación. Y bueno, la ONU, que ahí consulté en su página sobre el lenguaje inclusivo, dice, lenguaje inclusivo en cuanto al género, que es lo que ya he estado remarcando en estos últimos minutos, se entiende la manera de expresarse oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin perpetuar estereotipos de género. Entonces es muy importante que entendamos que el lenguaje inclusivo siempre ha existido, que ahora exista en las nuevas ideologías un lenguaje inclusivo por cuestión de género. Eso ya es otra situación y creo que habría que desmarcar esa situación. Ahora ya retomando esto de forma, pues platicando, por ejemplo, a mí me parece como que bueno, si hay grupos que se sienten cómodos utilizando la X y la E al último, pues digo, adelante, ¿no? Pues sí, Sí, o sea, digo, si cada quien. sí, exactamente, ya habíamos hablado que los grupos pues tienen su propio lenguaje, sus propios signos, sus propias leyes, sus códigos, entonces si hay grupos que se sienten totalmente a gusto, pues adelante. El asunto es que creo que a la sociedad en general no le agrada la parte en que a veces parece impositivo que la gente quiere que hablen de esa manera. Y bueno, un caso, pues ustedes lo conocen, que se hizo muy viral, fue una chica que exigía que se le dijera de cierta forma. Compañere. Ajá. Cuando la persona que le hablaba no estaba violando ningún código, ni le estaba haciendo un tipo de discriminación. Pero bueno, digo, ella exigió, la forma en que la exigió, neurótica, pues desestima la forma en que lo hizo, o sea, al final de cuentas. Sí, porque aparte el muchacho ni siquiera sabía qué onda con ella. Exacto. No sabía cuál era su orientación. Ahorita que mencionas lo del lenguaje inclusivo, en México tenemos una ley que se llama Ley Federal de Protección de los Derechos Lingüísticos desconocía. de las comunidades indígenas. Okay. Y esa ley dice en sus primeros artículos que todas las lenguas indígenas que se hablan en México tienen valor para hacer trámites oficiales. Okay. O sea, no te pueden negar un trámite, un permiso porque no hablas español. Igual, porque dice al igual que el español. Y volvemos a la misma cantaleta de siempre, y eso se respeta. Exacto. O sea, yo hace poco hay quien observa que se cumple. Un juez federal de una conferencia donde nos contaba que había un detenido que no hablaba español, hablaba maya, y no había quien hablara maya en la comunidad, que tuvieron que hacer la audiencia por teléfono con un señor de Yucatán que hablaba la lengua, que ni siquiera era perito, digamos, judicial para esto. Y entonces ahí es donde volvemos, o sea, no, sí tienes derecho de tu lengua, vale, pues sí, pero cuando llegas ahí, pues resulta que no existe la infraestructura para que te garantice ese derecho que tienes. Y son un chingo de lenguas, son como 65, no sé cuántas lenguas indígenas que tenemos en México, afortunadamente, que a mí me parece que es una riqueza que muchos países quisieran tener, pero pues sí falta un poco más. El hecho de que exista esa ley y que conceda todo eso no quiere decir que ya ellos tienen una inclusión con su lenguaje. Así es. ¿Verdad? Eso es como la firma, ¿no? O sea, el hecho de que tú decretes no significa que se esté realizando. Claro. Oye, y fíjate que en eso se me hace muy, bueno, eso es una opinión totalmente particular, que me parece penoso, que ahorita que comentas eso, que no había quien pudiera traducir, que observes, por ejemplo, que en redes sociales hay muchas personas extranjeras viviendo en México tratando de prevalecer ¿cómo se llama? Los lenguajes, o sea, las tradiciones mexicanas, y ves pocos mexicanos haciendo eso. Eso sí se me hace muy penoso. Oye, Oscar, entonces te decía yo, esa parte se me hace penosa en el sentido de que haya más personas de fuera, no sé si más, pero al menos en lo que son las redes sociales, ver muchas personas extranjeras
preocupadas y ocupadas en que sigan prevaleciendo tanto el lenguaje como las costumbres, y pocos mexicanos. Y lo que dices acerca de esta situación que ocurre donde la asesoría tiene que venir de otro lugar y que no, pues los ministerios públicos dudo mucho que tengan una persona que hable el lenguaje, pues ahí sí se me hace. Fíjate, el Poder Judicial Federal tiene un canal de televisión. Gastando en eso, yo no digo que no sea importante, pero ¿por qué no tienen un avión privado para que vayan por el que habla y lo traigan y lo lleven? O sea, lo que es, descuidan lo principal, lo más importante, que son los derechos de una persona, su libertad, y gastándose el dinero en otra cosa. Bueno, esta es una crítica que hago. Lo que dices de los grupos, tienes razón. En México ahí están los menonitas, están las comunidades italianas allá en Puebla, que todavía hablan su idioma, y que esos no están incluidos en la ley que te dije. Ahí están incluidos nomás los de derechos indígenas. Ellos pues no son indígenas, ¿verdad? Así es. Oye, Oscar, ya para ir haciendo la síntesis y cerrar, entonces establecemos que el lenguaje pues es la forma en que nos comunicamos, es la estructuración que hemos tenido. Yo creo que invitaría a las personas a analizar cómo nos comunicamos, si realmente sabemos que estamos expresando bien algunos mensajes, el respeto sobre todo a los grupos, ¿no? Porque, por ejemplo, el lenguaje inclusivo de género que ahora está muy de boga, o no sé si todavía exista, pues si hay personas que lo usan, adelante vas. A lo mejor aquí nada más la único señalamiento para estos grupos es que no traten de imponer esa situación, que sean respetuosos también si otras personas no quieren utilizarlo. Yo creo que si eso va a cambiar, van a pasar muchos años, siglos tal vez, para que se asiente, pero no creo que prospere. Pienso, yo lo veo como una moda. Sí, Una moda pasajera. Esperemos ya en estos años a ver cómo sigue, cómo se desarrolla. Oye, Oscar, en otro tema y cotorreando aquí la noticia como hemos hecho en otros capítulos, pues hay una situación que se está presentando con el general secretario Luis Crescencio Sandoval de la Sedena, quien pues se ha negado a comparecer ante la Cámara de Diputados, y bueno, viene aquí una serie de cuestionamientos acerca de que pareciera que algunas personas en el gabinete creen que no están obligados a ofrecer información de sus funciones. ¿Qué opinas del tema? Sí, vi algo de eso en las noticias y pues lo criticaron. Muchos periodistas y analistas académicos han dicho que no es correcto y tienen razón porque la Secretaría de la Defensa es una dependencia del Poder Ejecutivo y está sujeta a rendición de cuentas como todos los demás. Y el hecho de que él, estaba leyendo en la mañana que él dice que porque el diputado que fue le faltó al respeto. Y supuestamente la falta de respeto consistió en decirle que fuera a la Cámara, ¿verdad? Para una reunión. Entonces, pues yo no veo que sea falta de respeto. A lo mejor falta de respeto porque, no sé, tal vez lo hizo de manera oral, ¿verdad? Y es una cosa institucional que se debe hacer con un documento escrito y firmado. A lo mejor eso, por ahí va la cosa, ¿verdad? Pero él se justificó así. De hecho, canceló la reunión por esa razón. Digo que había sido una falta de respeto. Pues, ¿cómo voy a ir yo a tocarte la puerta? Oiga, queremos que vaya. Así no se hacen las cosas. Claro que no. Tiene razón. Ahora, si se hicieron bien por la vía institucional, pues no sé por qué el secretario podría hacer eso, pero de que la ley le marca esa obligación, pues claro que se la marca. Aquí yo creo que el mensaje que se envía de parte de los funcionarios del gabinete del señor presidente es que pareciera que también se están metiendo mucho en el contexto de que no tienen que rendir cuentas y que desconocen los procedimientos. O sea, algo que pues no es nuevo, ¿verdad? Y que tienen una razón y un fundamento de ser. Y bueno, y el presidente pues lo defendió de alguna manera llamando politiquerías a todo el resto, ¿no? Como una descalificación para defender al... Sí, porque él nunca va a hablar mal de sus colaboradores, porque estaría hablando mal de su administración. Entonces él justifica todo y trata de dar una buena imagen, de lavarle la cara a todos sus funcionarios, porque de otra manera pues estaría balaceando las patas, como vulgarmente dicen, ¿verdad? Sí. Criticándose a sí mismo y van a decir, bueno, pues ya, pues qué, ¿usted qué onda con usted? ¿No hay seriedad o qué? Entonces él lo menos que puede hacer es decir, no, está todo correcto, ¿verdad? Pero sí, muchos lo vieron mal. Esperemos que sí suceda, ¿verdad? Que vayan. Creo que es por el tema de la guacamaya, que quieren que vaya. Sí. Entonces, ojalá en estos días el secretario decida ir y pues a ver qué quieren. Pregunten, porque a eso van el secretario de Economía, de Hacienda, del Trabajo, y les hacen preguntas. Oiga, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y eso es lo que quieren hacer con él. Entonces, pues si va, pues que vaya, y si no quiere contestar, pues que no conteste, pero que vaya, porque es una obligación como servidor público que tiene.
Aquí se me hace también importante que a lo mejor es precisamente esto del guacamaya que ha provocado que mucha información clasificada entró a, pues, hacer el conocimiento público, ¿no? Y entonces ahí contradice muchas de las posturas oficiales. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que, algo están ahí protegiendo. Quiero pensarlo de esa manera, protegiendo. Pues vamos a ver qué más filtraciones salen, porque Sí. digo, eso de que ahí tenías las toallas bordadas con tu nombre, Ajá. me parece de lo más frívolo. Sí, ¿Qué dices tú? totalmente. Esas son las filtraciones, uy, qué grave. Sí, O sea, son... porque aparte de esa agenda parece que se cumple con cosas que tienen que ver las posturas del presidente, ¿no? Digo, aquí hay sesgos, ¿no? Porque sí, podríamos estar de acuerdo o no, pero sí parece que como que contraponen cosas que él había criticado y que ahora aparentemente siguen pasando en este gobierno. Así es. Oscar, pues esto es todo. Muchas gracias a la audiencia que nos ha seguido en este tiempo. Nos vemos en la próxima. Órale, pidan waffles, están bien sabrosos, ya los probé. Saludos.